Hola, Eva Montes de Call Throne y ustedes han escuchado muchas veces que la Biblia está llena de contradicciones, desacuerdos, incoherencias, errores, etc. Por lo tal, la Biblia es una obra de hombres que se ha cambiado mucho a través de los siglos y argumentos de este estilo que han llevado a mucha gente a perder la fe, a perder la creencia en esta obra y en Dios. Al mismo tiempo, hay mucha otra gente que sigue aferrada a la fe, sigue creyendo y declarando la Biblia como la palabra infalible de Dios, a pesar de que existen esas incoherencias y contradicciones que muchas veces ellos no pueden explicar o defender bien ante los incrédulos. Ahora, tener fe en que la Biblia es la palabra infalible de Dios está bien, pero el problema es que cuando nosotros no sabemos explicar algo bien de la Biblia, ante los ojos del mundo quedamos como personas irracionales, fanáticas, que creen cosas absurdas e ilógicas en la Biblia gracias a su fanatismo religioso. Así quedamos ante los incrédulos de este mundo cuando vemos incoherencias en la Biblia y las creemos simplemente porque sí. Ahora, con Dios es importante la fe, pero es que nosotros también vivimos en el mundo, rodeados de mucha gente. Y no podemos quedar como unos fanáticos religiosos irracionales ante todos los demás. Sobre todo en esta época cuando se está usando dizque la ciencia para comprobar que Dios no existe y que la Biblia es una mentira. Nosotros no podemos quedar como personas anticiencia, antilógica, antirrazonamiento ante el mundo. Necesitamos predicar la verdad al mundo, no quedar como locos ante ellos. Así que este video trata de eso mismo, de cómo estudiar un área de estas contradicciones en la Biblia, analizarlo, comprenderlo, tratar de hacerlo lógico si es que realmente queremos proclamar la Biblia como infalible. Y en este caso quiero tocar el tema de la resurrección en los evangelios, porque resulta que cada evangelio tiene una narrativa diferente en cuanto a la resurrección de Jesús. Por ejemplo, Mateo dice que eran dos mujeres que fueron al sepulcro y hablaron con un ángel sentado sobre una piedra, mientras que Marcos dice que eran tres mujeres quienes entraron al sepulcro y hablaron con un ángel ahí adentro, mientras que Lucas dice que era un grupo de mujeres quienes entraron al sepulcro y hablaron con dos ángeles que estaban ahí, mientras que Juan dice que era una sola mujer y que habló con Jesús mismo. Eso es un resumen muy básico del tipo de diferencias que existen en estos evangelios. Son diferencias muy grandes. Y si la Biblia de verdad es inspirada por Dios, no pueden existir diferencias que se contradicen. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar semejantes diferencias con un concepto de que la Biblia es infalible? Bueno, pues creo que el primer paso que hay que dar es de abordar la Biblia como un detective. ¿Por qué como un detective? Porque los detectives buscan piezas, pistas, evidencias, etc. para irlas juntando y así crear un cuadro que puede recrear el evento en cuestión. Hay dos razones en la Biblia que me hacen pensar que Dios quiere que seamos detectives. Primero, yo no recuerdo que Jesús alguna vez haya dicho, lee las escrituras. Él siempre decía, busque en las escrituras. Y hay una gran diferencia entre leer y buscar. Leer es una actividad muy pasiva, mientras que buscar es muy activa. Implica moverse. Y Dios ciertamente quiere gente que se mueva, que sea dinámica, activa, que trabaje, que sea esforzada. Y segundo, Jesús también quería que lo consideráramos como un ladrón en la noche, que lográramos encontrarlo, buscarlo, seguir su rastro y atraparlo, como un buen detective haría a un ladrón. Entonces, en ese espíritu de detective, yo quiero ir analizando ítem por ítem este evento de la resurrección. Y lo primero que quiero analizar no es la resurrección, sino la Biblia. Si la Biblia es la palabra de Dios, eso automáticamente significa que la Biblia no es de este mundo, es un libro extraterrestre. Por lo tanto, debemos considerar las características de su lugar de origen para entender un poco mejor las características del libro en sí. Entonces, ¿de dónde viene la palabra de Dios? Pues viene de Dios, quien está en el dominio espiritual. ¿Y qué sabemos del dominio espiritual? Bueno, pues que el tiempo allá es radicalmente diferente al tiempo en la tierra. Para definirlo de una forma simple,
el tiempo espiritual no es lineal como lo es aquí en la Tierra. Tengo todo un video acerca de este tema en mi canal. Véanlo si quieren entenderlo un poco mejor. Entonces, con ese fundamento de qué es la Biblia, de dónde viene y cómo es el lugar de su origen, quiero pasar al siguiente ítem, que es el Evangelio de Jesucristo. ¿Son 4 o son 1? Bueno, pues miremos entonces qué significa la palabra evangelio. Esta palabra significa buenas nuevas, buenas noticias. Y esto se refiere a las buenas noticias de que el reino de Dios se ha acercado en forma de Jesucristo, la palabra hecha carne, las buenas noticias, el evangelio. Entonces, si trata de una persona, de un mensaje, de una palabra, ¿por qué 4 libros llamándose evangelios? Bueno, pues abramos una investigación acerca del sujeto de quien trata el evangelio, Jesús. Él en una ocasión dijo ser la luz del mundo. ¿Es esto simplemente una bonita y poética referencia a él mismo o habrá algo que podamos analizar en este dicho? Pues en ese caso analicemos luz. ¿Qué es luz? Pues luz es una sustancia blanca que ilumina, que nos permite ver. Pero, si la luz es blanca, entonces, ¿por qué vemos tantos colores? Pues porque la luz está escondiendo una información que no se ve a plena vista, que ella está compuesta por colores primarios. Si yo les muestro una imagen, es gracias a la luz que se puede ver esa imagen. Y los colores que se pueden apreciar ahí son gracias a los colores primarios escondidos dentro de la luz. Y no solo eso, sino que una imagen también contiene una escala de grises, cual diferencia el contraste y el brillo de una imagen para darle detalle y profundidad. Así que una imagen como esta, que es una sola imagen, en realidad tiene por lo menos 4 canales de información distintas, pero cuales al ser combinadas nos ofrecen toda la información acerca de la imagen de forma completa. Ahora, en nuestro mundo actual esto no es muy relevante. Nosotros intercambiamos fotos millones de veces al día por internet sin mayor cosa. Pero, si yo estoy en el dominio espiritual y quiero compartir una foto con alguien en el planeta Tierra, llegaría de una forma distinta, porque el dominio espiritual no funciona en un esquema lineal como la Tierra. Los formatos son diferentes. Así que esa foto llegaría al planeta Tierra de una forma desbaratada, por decirlo así, y nosotros tendríamos que rearmarlo para poder apreciar e interpretar toda su información y mensaje de forma correcta y completa. El problema ocurre cuando el receptor en la Tierra no entiende las diferencias de formatos que se manejan en dominio espiritual y físico. Recibe la foto, no entiende su formato, no sabe que hay que configurarlo de cierta forma y termina captando una información y un mensaje errado, ya que está tratando de interpretar un mensaje no lineal de una forma lineal. Así que ese es el argumento que quiero hacer, que no son 4 evangelios, que es un evangelio, pero en ese formato típico espiritual que es no lineal, a la cual hay que juntar los pedazos de forma correcta para ver el cuadro que nos quiere hacer. Ahora, ¿la Biblia respalda esta creencia multicanal o multidimensional que yo tengo? Yo pienso que sí. Por ejemplo, en el libro de Efesios, Pablo nos dice que el evangelio está lleno de inescrutables riquezas. En otras palabras, que hay tesoros en el evangelio escondidos y solo Dios puede revelarlos. Pablo nos revela que la sabiduría de Dios es multiforme, o sea que son varios pedazos, varios elementos que comprenden ideas. Y por eso Pablo dice que él se arrodilla ante Dios para pedirle revelación e iluminación. En este caso, Pablo está buscando que Dios revele las múltiples dimensiones de su palabra, de su sabiduría, cuales incluyen, en este caso, 4 dimensiones especificadas como anchura, longitud, profundidad y altura. Así que para entender los evangelios, primero hay que armarlos en un formato lineal terrestre. A esto me refiero. Digamos que alguien en el dominio espiritual te envía el cuento de Caperucita Roja. Y ya que el dominio espiritual no es lineal, el cuento va a llegar en pedazos. Si la persona en la tierra quien recibe el cuento no entiende que está desbaratado, él o ella va a proseguir a leerlo de forma lineal. Al ver los 4 pedazos, va a pensar que son 4 obras y va a comenzar linealmente con la primera, leyendo acerca de una caperucita roja que se fue a la casa de su abuela y cuando llegó se lanzó sobre su abuela y se la devoró. Entonces va a pensar, wow, esa caperucita roja era una asesina, caníbal, psicópata.
Luego pasa linealmente a la segunda obra donde ve a Caperucita Roja hablando con un lobo en el bosque y de pronto este se lanza sobre ella y se la come. Luego pasa a la tercera obra donde ve a Caperucita Roja hablando con la abuela, quien resulta ser como un monstruo que se la quiere devorar. Y finalmente en la última obra se trata de un lobo quien le gusta fingir ser otras personas. Al final va a concluir que son 4 obras completamente distintas, que eso es imposible que haya venido de Dios, del dominio espiritual, que eso tuvo que haber sido hombres, cada uno narrando según su propia imaginación. Pero si usted es una persona quien entiende el formato del dominio espiritual, va a entender que estos son 4 pedazos del mismo cuento. Los va a juntar de forma correcta y así va a poder verlo, interpretarlo y entenderlo correctamente. Y eso es lo que quiero hacer en este momento con los evangelios para narrar el evento de la resurrección. Mientras que el mundo se burla de lo que no entiende, yo los invito a que humildemente me acompañen en este análisis de configurar las cosas correctamente. Entonces, al combinar esos 4 evangelios, lo que yo vi fue que apareció una persona con mucho protagonismo, y no estoy hablando de Jesús. Me refiero a María Magdalena. Combinando estos 4 libros, María Magdalena se vuelve protagonista. Y resulta que ella salió 3 veces, hasta donde veo yo, salió 3 veces en búsqueda de Jesús. En mi combinación quisiera comenzar con Lucas. Entonces, partimos de Jesús murió y resulta que había un grupo de mujeres quienes eran sus seguidoras y ellas prepararon unas especies aromáticas y ungüentos para ir a ungir el cadáver de Jesús. Esperaron a que pasara el día de reposo, que era el sábado, y el plan era ir el domingo por la mañana a ungir el cuerpo. Pero antes que eso pasara, por la noche hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra que sellaba la tumba, porque Jesús resucitó por la mañana el primer día de la semana. Entonces, mientras que el plan era que el grupo de mujeres iban a ir por la mañana al sepulcro, había una mujer quien estaba demasiado ansiosa. Entonces ella, con esa ansiedad, se fue sola, tempranísimo se fue antes que todos. Estoy hablando, claro está, de María Magdalena, quien madrugó antes que todos y se fue al sepulcro y llegó por ahí como a las 5 de la mañana. ¿Cómo lo sé? Pues no lo sé. Simplemente aquí dice que era todavía de noche, todavía era oscuro. Entonces estoy calculando más o menos 5 a.m. y estaba sola. Y cuando llegó, ¿qué vio? Vio el sepulcro que estaba abierto, porque el ángel había ya quitado la piedra. Entonces ella entró en pánico pensando que se habían robado el cuerpo de su señor. Se fue corriendo a avisarle a Pedro y Juan. Ellos llegaron, miraron en el sepulcro y no había nada. Se devolvieron a avisarle a los otros discípulos, pero María Magdalena se quedó. Otra vez estaba sola y esa vez miró dentro del sepulcro y ahí fue donde vio 2 ángeles sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Estos le preguntaron por qué lloraba, ella respondió. Después se dio la vuelta y ahí estaba Jesús. Ella no lo reconoció, él le hizo una pregunta. Ella respondió y de pronto él se revela a ella. Esto combinado con el libro de Marcos nos revela que María estaba sola y ella fue la primera que lo vio. En esa primera aparición él le dijo a María: no me toques, aún no he subido a mi Padre. Entonces le dijo: vaya donde los discípulos, diles que voy de subida. Como quien dice: voy de subida, ahora regreso y nos vemos. Entonces, no hubo contacto físico. Jesús aún no había ascendido al cielo. Él estuvo 3 días en el infierno y estaba recién resucitado en ese momento. Y así ella fue a dar aviso a los discípulos, pero ellos no le creyeron. Así que esta primera búsqueda está narrada prácticamente todo en el libro de Juan, con un poco de soporte del libro de Marcos. Ahora Mateo se presta para narrar la segunda búsqueda de María Magdalena por Jesús. Ya había pasado, di tú, 1 hora, ya eran como las 6 a.m. ¿Cómo lo sé? Porque dice que ya era el amanecer, ya el sol estaba saliendo. Pero antes de arrancar con Mateo, creo que es necesario que usemos nuestra imaginación para rellenar un poco los sucesos que tomaron lugar entre el comienzo de Mateo y el final de Juan y Marcos. Porque aquí sucedió algo. ¿Qué fue lo que sucedió? Usemos nuestra imaginación un poco. Dice que ella llegó, le avisó a todos los discípulos lo que sucedió, pero nadie le creyó porque ellos todos estaban muy tristes y llorando. Y Mateo arranca que era María Magdalena y la otra María quienes fueron otra vez al sepulcro. Entonces pienso yo que María llegó toda emocionada, diciendo que el Señor había resucitado, que estaba vivo.
pero nadie le creyó. Pues los hombres que estaban ahí, nadie le creyó, pero la otra María sí estaba ahí y ella sí le creyó a María Magdalena. Entonces, mientras que todos los demás estaban lamentándose, nadie le creyó, nadie quiso acompañarla, la otra María le dijo, oye, yo sí te creo, llévame a verlo, ¿dónde lo viste? Llévame. Y por eso Mateo arranca con las dos Marías solas regresando al sepulcro a buscar a Jesús. Llegaron allá y se encontraron con otro ángel. Él les dijo que Jesús no estaba por aquí y les dio un segundo mensaje que tenían que volver a los discípulos, decirles que Jesús resucitó y que iba a Galilea. En el primer mensaje Jesús dijo que iba a ascender al Padre. Y en ese segundo mensaje el ángel prácticamente dijo que ya regresó y que ya iba camino a Galilea. Entonces ellas dos se dieron la vuelta para ir donde los discípulos y Jesús les salió al encuentro a las dos diciendo salve y ellas lo abrazaron y le adoraron. Esta vez sí hubo contacto físico porque Jesús ya había regresado de donde su padre. Y entonces regresaron las dos Marías donde los discípulos y aquí otra vez hay que usar nuestra imaginación. Llegaron, contaron todo, nadie les creyó, pero para ese momento ya todas las mujeres del grupo original, del plan original de ir a ungir el cuerpo, ya todas estaban despiertas y listas porque ya era entre 6:30 y 7 a.m. ¿Cómo lo sé? Porque aquí dice, ya salió el sol. Y así inicia la tercera expedición de María Magdalena en búsqueda de Jesús. Esta vez está narrado con una combinación de Lucas con Marcos. Ambos especifican que era muy de mañana, o sea que coinciden el tiempo, se están sincronizando con este punto. Y Marcos lo especifica aún más diciendo que ya el sol había salido completamente, ya era día. Así que de los discípulos nadie hizo caso porque no les creían a las Marías. Y el grupo original de mujeres como que tampoco les creían porque seguían con su plan de ungir el cuerpo en el sepulcro. Parecería que las dos Marías acompañaron a este grupo de mujeres al sepulcro para que ellas mismas pudieran ver lo que había sucedido. Y mientras este grupo avanzaba, discutían de cómo iban a remover la piedra, que era muy grande, mientras que las dos Marías no decían nada. Simplemente llegaron allá, entraron al sepulcro, habían por lo menos 3 ángeles, todos dando el testimonio y el mensaje acerca de Jesús resucitado. Y ahí sí, todo el grupo de mujeres creyeron. Todo este grupo regresó a los discípulos y todas dijeron que era cierto que Jesús se resucitó. Y sin embargo, los discípulos no creían. Ahora, estoy viendo ciertos paralelos de esta narrativa con el libro Cantar de Cantares. Hace unos años yo hice un estudio del libro Cantar de Cantares. Lo publiqué en mi libro Revelación de las Bodas del Cordero. Lo pueden descargar gratis. Les dejo los links abajo en la descripción. Y básicamente el libro habla de una mujer sulamita enamorada de un pastor y ella sale a buscarlo 3 veces. Y la tercera vez no es una búsqueda, sino que ella está llevando un grupo de mujeres para que ellas lo encuentren. Yo personalmente he llegado a la conclusión de que María Magdalena es para el Evangelio lo que la Sulamita es para el libro Cantar de Cantares. No voy a entrar en detalles porque es otro tema muy largo. Pueden descargar mi libro, leerlo, es muy interesante. Y también hay muchas otras cosas que pienso que se pueden sacar de estas 3 expediciones de María Magdalena. Creo que hay muchos otros temas y simbolismos y cuadros y paralelos que se pueden derivar de este suceso, pero no es el propósito para este video. Para este video el propósito es tener mejor entendimiento de qué es la Biblia, ser más astutos con su contenido, no quedar como religiosos ingenuos ante los ojos del mundo. Hay cosas complicadas, difíciles de entender en la Biblia y nosotros no podemos quedar como ignorantes ante los demás. Somos llamados a ser luz del mundo, así que dediquen un tiempo a la Biblia, a estudiar, a pedir revelación e iluminación de Dios. No pierdan oportunidades de predicar la palabra a gente que busca respuestas. Y ustedes tampoco empiecen a fallar en su fe por falta de entendimiento, por falta de sabiduría. La Biblia es infalible, es 100% compatible con la ciencia, es completamente apoyada por arqueología y es completamente precisa en sus profecías. Los 4 evangelios fueron escritos por las personas quienes aparecen en sus títulos en el primer siglo. Nadie se copió de nadie, no existe ningún documento Q, todo fue inspirado por Dios. Créanlo, pero también estúdienlo. Dios los bendiga. Chao.